Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, que Dios sea guiando cada uno de sus pasos. Seguimos hablando de las escrituras. El día de hoy vamos a hablar de la preservación fiel de las escrituras. Manuscrito es algo que debemos nosotros reconocer lo que significa. Es un documento escrito a mano, autógrafos, manuscritos escritos por los autores originales y los apógrafos son las copias de estos manuscritos. Son tres conceptos que nos van a ayudar a desarrollar este tema de una mejor manera. Cuando hablamos de manuscritos de los textos de las escrituras, vamos a darnos cuenta que tenemos una evidencia muy grande de manuscritos a lo largo de la historia que todavía han sobrevivido hasta el día de hoy. Del Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 5.800 y del Antiguo Testamento alrededor de 10.000. Tenemos 10.000 manuscritos en latín y alrededor de 9.300 en otros idiomas. Actualmente no tenemos los autógrafos, las autógrafas, que son los manuscritos que escribieron los autores originales. Se perdieron a través del tiempo, del uso, el material que se usó de manera muy natural se perdieron, pero tenemos apógrafas, copias muy fidedignas, escritas de una manera muy fiel, que nos dan seguridad de que tenemos las santas escrituras sin ningún error. Por eso creemos en la inerrancia de las escrituras. Material que se usó antiguamente fue el pergamino y los papiros. Son los materiales más antiguos. El pergamino era el de piel de animal y papiro de planta de junco. El papiro, por ser de planta de junco, era más fácil de adquirir, más económico, por lo tanto la mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento están en este material. Más de 1273 papiros del Nuevo Testamento tenemos. Hablando de la forma de las escrituras, tenemos tres formas diferentes. Está el rollo, el códice y el palimpsesto. El rollo son trozos enrollados de papiro o de pergamino que están entrelazados juntos y forman ese rollo, están escritos en rollo. El códice, que se desarrolló aproximadamente en el siglo III-IV, está en forma de libro, encuadernado en forma de libro, con el mismo material, papiro y pergamino, están encuadernados de un extremo al otro en forma de libro. El palimpsesto son manuscritos que generalmente se usaron donde se sobreescribían, es decir, lo que se hacía era principalmente con este material de pergamino, se lavaba, se limpiaba y se sobreescribía sobre ellos. Entonces, de esas tres formas vamos a hallar los manuscritos y estos dos materiales, los manuscritos que se han encontrado de las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel fue conquistado, igual que todo este territorio mediterráneo, fue conquistado por Alejandro Magno. Este emperador impuso su idioma, el griego, y todos empezaron a hablar el griego en esta región de la Mediterránea helenística y romana. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento el hebreo, un hebreo antiguo, y en el Nuevo Testamento un griego antiguo. Hay un descubrimiento de hace no mucho, en 1947, ¿no? Los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. En estas cuevas de Qumran se encontró un rollo de Isaías, 17 hojas de pergamino unidas, entrelazadas, formando un rollo. Y vamos a ver este versículo que está abierto en este rollo, igual que está abierto en otros manuscritos que se han encontrado antiguos. Isaías 48. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vean que encontraron en 1947, mirando este rollo y haciendo una comparación con los textos masoréticos que fueron posteriores, ya vamos a hablar de ellos, una diferencia de solamente algunas cosas gramaticales, de ortografía, pero iguales.
prácticamente el mismo. Qué exactitud, qué asombroso, eso nos llena de regocijo, nos llena de asombro, porque ningún libro se ha conservado con tanta pureza como las escrituras se han conservado. Bueno, hablemos de los masoretas. Fueron los escribas que trabajaron en Tiberias y Jerusalén entre los siglos 5 y 10 para conservar las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos las transcribían con un cuidado tan especial que dicen que cuando hablaban o cuando escribían la palabra Dios eterno, Yahvé, cambiaban de pluma. Y luego otra vez volvían a escribir. Ellos tenían mucho cuidado en las copias de las escrituras, porque las copias de las escrituras no eran cualquier copia de cualquier libro. Por eso lo hacían con un respeto, con un cuidado tal cual, que nos da también esa tranquilidad y también de que a ellos eran muy fieles en escribir, aunque eran humanos, porque fueron humanos. Los humanos cometemos errores, pero ellos fueron muy cuidadosos de eso. Y aún con los errores que hubieran podido cometer, creemos en la soberanía de Dios, y que Dios en su soberanía cuidó las escrituras en su transmisión desde que fueron escritas hasta el día de hoy. El Nuevo Testamento se escribe de diferentes maneras, vamos a hablar de 4. Escripta continua, que es una escritura continua, un estilo de escritura sin espacios, totalmente seguida. Luego la uncial, que fue también muy común entre los siglos IV y VIII, donde se ven las letras en mayúscula. La cursiva, que era más sencillo porque no requería mucho movimiento de pluma, y la minúscula, que es la más común, que data más o menos del siglo IX al X, y más de 2500 manuscritos del Nuevo Testamento en este estilo de escritura, con letras más pequeñas que ocupaban menos espacio. Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Y esta pequeña introducción es para empezar a hablar acerca de lo que significa la preservación de las escrituras. Sí, a través del tiempo nosotros vemos ahí la mano, la providencia y la mano milagrosa del Señor al preservar las escrituras a través del tiempo. Y el mismo Señor Jesucristo había dicho allí, en estos textos que contiene el Nuevo Testamento, que el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, precisamente refiriéndose a que las palabras iban a ser vigentes durante toda esta era, ¿no? Durante todo este tiempo antes de la llegada del Señor Jesucristo y la consumación de todos los tiempos precisamente. Y es por eso que Dios usa también a hombres para preservar estos textos, que, como tú lo has dicho, precisamente no son los originales, pero son textos que consideramos completamente fieles a la verdad que nosotros profesamos, en la cual nosotros creemos, que es que la palabra de Dios es precisamente eso. La palabra de Dios no solamente contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios escrita finalmente para nosotros, y para que le conozcamos y para que le adoremos, y especialmente para que nosotros tengamos una eternidad con Él en el plan que Él comenzó desde Génesis hasta ahora, que es precisamente la llegada, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de los tiempos. Amén. Y es que cuando hablamos de auténticos, las escrituras son auténticas, los apógrafos son auténticos. La palabra auténtico significa original, que vienen del original, que han sido preservadas en su pureza. Y es que eso es relevante. Vean la Confesión de Bautista de Fe de 1689, cuando vemos el capítulo 1, cuando habla de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego
siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse en la lengua común de toda nación a la que sean llevadas. Para poder ver un poco del texto Receptus, tenemos que reconocer que los manuscritos fueron preservados a través de los años, muchos manuscritos. Se tomaron algunos manuscritos y estos manuscritos que representaban la mayoría de manuscritos, entonces se hizo una edición y ahí se puede ver el Textus Receptus, que luego fue tomado por los reformadores y se hicieron varias ediciones. De las diferentes ediciones que se hicieron, el 99% coinciden. Hay 1% que no coinciden en algunas cosas, pero son más como puntos, son cosas muy sencillas que no afectan realmente el texto. Sí, este texto, el texto Receptus, un texto mayoritario también, que es un texto avalado por la mayoría, por supuesto, pero más importante, que es un texto que fue avalado por los grandes hombres, inclusive algunos mártires en algunos escritos. Nosotros podemos ver que antes de cualquier otro texto antiguo y comenzando los siglos segundo y tercero igual, ellos están nombrando a estos textos, algunos textos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Para nosotros el texto Receptus es muy importante porque marca un abrirse las escrituras prácticamente a todos los hombres, ¿no? Cuando los textos anteriormente, antes de Erasmo Rotterdam y otros, eran textos reservados solamente a una minoría, ¿no? Eran muy reservados. Lo que quería Erasmo Rotterdam era que esto fuera que la iglesia pudiera que la iglesia y que nosotros pudiéramos tener acceso a todos estos manuscritos, ¿no? Especialmente, pues lógicamente sabemos que no era fácil la impresión y después vendría la impresión, pero él lo que hizo fue dar ese primer paso para que nosotros todos los pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. Y bueno, Erasmo de Rotterdam era un humanista, no era un reformador, era fiel a la Iglesia Católica Romana. La revisión que él hizo, él la hizo pensando en la Iglesia Católica Romana, por eso los apuntes que él hace al lado son en latín. Él escribe estos apuntes diciendo como algunos comentarios a nivel general a tener en cuenta, pero es algo muy importante, muy relevante, porque es que la Iglesia por muchos siglos utilizó solamente el latín. El latín fue un idioma que se usó precisamente porque se entendió que ya era un idioma mayoritario en su época. El latín era el idioma que se hablaba en el imperio, que se empezó a hablar en el Imperio Romano un poco más fuertemente que el griego. Entonces ya se debía traducir al latín. Y la primera traducción que se hace es por Jerónimo en el siglo IV, y ya luego se mantienen esas traducciones. Pero entonces se empieza a creer que el latín es el idioma y el único, pero es que ¿cuál es el idioma original? No es el latín. Entonces ahí es cuando se vuelven a las fuentes, ahí es cuando está esta frase tan común que es ad fontes, a las fuentes. Vayamos a las traducciones, vamos a los idiomas originales, al griego en el Nuevo Testamento y el hebreo en el Antiguo Testamento. Sí, ahí entonces pues podemos ver que el paso que dio Erasmo de Rotterdam fue muy importante, pero también nosotros vemos que hay otro texto que ya es más moderno, otro tipo de traducción, podemos decirlo, que se ha venido dando en algunas Biblias modernas, que es el texto crítico, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese texto crítico? El texto crítico y la alta crítica surgieron muy fuertemente en esos años posteriores, cuando se empezaba a decir, bueno, ¿cómo estamos seguros de que lo que tenemos es o no es verdad? Entonces hubo una crítica a los textos en general, y esta crítica a los textos en general llegó a las escrituras. Fue un método usado principalmente para otros escritos, pero luego llegó a las escrituras
empezaron a generar ese escepticismo o duda a que tuvieran realmente las escrituras. Hubo algunas personas que dijeron de manera, creo que atrevida, que las escrituras duraron un largo tiempo en ser olvidadas, en que no teníamos las escrituras originales, que no había una teníamos, continuidad también. sino que las escrituras se habían corrompido completamente y teníamos unas escrituras erróneas. Exacto. Entonces se atrevieron pues a criticarlas en todos estos siglos y decir, bueno, vamos a llegar al texto original, y construyeron entre ellos. Podemos ver unos autores que hablaron de un texto llamado Nuevo Testamento en su original griego, Westcott y Hort, en el siglo XIX a finales. Y este texto es el que más se ha usado. Ellos tuvieron en cuenta dos manuscritos, principalmente el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que datan de alrededor del siglo III el siglo III después de Cristo. Son muy antiguos, entonces uno diría, pues si son muy antiguos, son más confiables porque están más cerca al original. Pero nosotros no podemos tener en cuenta solamente la antigüedad, y es importante, pero lo que se debe tener en cuenta no solamente la antigüedad, sino la antigüedad en ser leídos. O sea, esos eran leídos en la iglesia los aceptó, o eran escondidos. ¿Por qué duraron tanto tiempo? Muchas veces duran harto tiempo algunos textos por lo mismo, porque no eran usados, y no eran usados porque no eran aceptados. Entonces es lo que nos genera algo de duda, ¿cómo fue que duraron tanto tiempo? Y probablemente fue porque no fueron usados, porque estuvieron en un contexto de Alejandría en donde proliferaron los arrianos, y el arrianismo era un movimiento herético que estaba en contra de la naturaleza divina de Jesucristo. Ellos creían que Jesucristo era una emanación de Dios Padre, por lo tanto era una creación, una divinidad, pero una creación muy similar a lo que creen los testigos de Jehová. Por eso en algunos manuscritos de ellos no se nos van a hacer raro que tengan que omitir partes de la Biblia que hablan enfáticamente de que Jesucristo es Dios, y no omitieron todo, porque si no tendrían que omitir toda la Biblia, pero omitieron algunas partes. Entonces por eso no son tan confiables, y nosotros no confiamos mucho en el Códice Vaticano y Sinaítico, aunque sean muy antiguos, y también fueron descubiertos hace no mucho, fueron descubiertos muy recientemente. La Iglesia Católica Romana los expuso muy recientemente, dice que lo tenían guardados desde el siglo XV más o menos, pero porque hasta hace poco los sacaron a la luz. Entonces son cosas que nos dan un poquito de duda, y por eso no son tan confiables para nosotros. Sí, creo que una de las cosas que tenemos que tener es el discernimiento, y que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla de la soberanía de Dios. La Biblia es completamente trinitaria, es decir, expone a un Dios trino en su totalidad. Y tenemos que tener estas bases muy claras para saber que toda la Biblia tiene que ser coherente con lo que es Dios, con el plan de Dios para el hombre. Por lo tanto, si nosotros no solamente confiamos en las Escrituras por estos textos, estos manuscritos antiguos, solamente por el hecho de ser antiguos, y no discernimos sobre lo que realmente es la palabra de Dios, sobre lo que el plan de Dios para el hombre, y lo que es Dios en su esencia, o en sus características, como la omnisciencia, omnipresencia, como su soberanía, pues nosotros no podemos llegar a entender claramente qué es falso y qué es verdadero. Por lo tanto, sí tenemos que decir claramente que el texto receptus, el texto recibido, el texto mayoritario es más fidedigno a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la esencia, y el plan divino para el hombre, ¿no? Y bueno, y aquí también en Apocalipsis hay un texto donde dice que no se le quita, no se le puede quitar ni una jota, ni una tilde, ni una palabra a la palabra de Dios. Y el Señor juzgará a aquellos que lo hacen de esa manera. Y hemos visto como también en cierta medida muchos manuscritos fueron también manipulados, aún cuando fueron antiguos. Nosotros necesitamos como iglesia confiar en que tenemos las palabras que el Señor quería que tuviéramos, las sagradas escrituras. John Owen en su época batalló en contra de aquellos que buscaban generar duda en la iglesia. Quiero leer una parte de este libro,
Se llama Acerca de las Escrituras, Autoridad, Inspiración y Preservación, de John Owen, y dice en la página 24, él habla, Capellus, que era una persona que estaba generando esos ataques, se defiende de la acusación de traer incertidumbre a las Escrituras. Afirma que la doctrina salvadora de las Escrituras se conserva en las copias del original y las traducciones que quedan. De hecho, es un alivio saber que él cree que todos los errores y equivocaciones de las traducciones corruptas no corrompen todas las verdades doctrinales fundamentales necesarias y salvadoras. Entonces nosotros decimos, qué alivio, sí. Capello estaba diciendo algo que nosotros creemos, pero el problema con él es que empezaba a generar dudas de que tuviéramos con exactitud las escrituras. Por eso continúa. Pero rebajar la verdad sagrada del texto original a un lugar tal que requiera este tipo de disculpa es impropio de un cristiano que sea un ministro o erudito protestante. Daña la providencia de Dios hacia su iglesia y el cuidado de su palabra. Además, no se puede afirmar que el texto de las escrituras está corrompido y al mismo tiempo afirmar que la doctrina en sí continúa entera e incorrupta. Entonces él estaba haciendo una doble afirmación que era una contradicción. Él decía, sí, yo creo en la providencia de las escrituras, pero afirma al mismo tiempo que el texto de las escrituras se ha corrompido. No podemos nosotros hacer esa separación entre transmisión y providencia, y él la hace como la hacen muchas personas actualmente. La naturaleza de esta doctrina es tal que no hay otra forma de entenderla excepto en la escritura de la que se toma. Si existe alguna supuesta corrupción, no hay forma de subsanarla. Es fácil corregir un error o corrupción en la transmisión de un texto de un matemático como Euclides. En cuestiones de pura revelación, sin embargo, no es así. No basta con decir que las doctrinas se conservan íntegramente. Cada jota y tilde de la palabra de Dios debe quedar bajo nuestro cuidado como siendo en verdad proveniente de Dios. Si nosotros solamente decimos, no, pero pues la doctrina permanece fiel, es lo importante, pues entonces vamos a empezar a generar duda y vamos a empezar a negociar y vamos a empezar a decir como que sí, no se conservó completamente pura, no al 100%, sino un 91%, 95%. Y creamos así, vamos disminuyendo, cuadrando porcentaje, pero caer en ese juego de porcentajes, caer en ese juego de decir la doctrina se ha conservado pero no las palabras, es también empezar a generar una duda de la cual no solamente Owen, sino los reformadores se opusieron. Nosotros hablamos de la preservación de las escrituras de manera continua y no interrumpida. Exacto. No es que se haya interrumpido en el tiempo, sino fue continua a través del tiempo. Y esa continuidad la podemos ver, ¿no? La podemos ver porque la Biblia también es histórica. Nosotros no podemos aceptar, por lo tanto, de ninguna manera que ningún texto de la Biblia, de la cual nosotros hemos visto que el texto Receptus, que es el que finalmente nosotros creemos, ¿cierto?, sea cortada. Ningún texto podemos decir que no es inspirado, y por lo tanto, si nosotros creeríamos eso, entonces no creeríamos en lo que dice segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no estamos hablando del 99%, 99.9%, sino el 100% de las escrituras es inspirada por Dios. Por lo tanto, no es apropiado de ninguna manera sacar de textos o decir que algunos textos son debatibles. Mucho menos para el nuevo creyente, pues el nuevo creyente lo primero que confía y cree es que la palabra de Dios es fidedigna en su totalidad. Es un error decir que algunos textos, por lo tanto creemos nosotros que es un error decir que algunos textos son debatibles y no es correcto sacarlos, sino que si están ahí escritos es por la providencia de Dios a través de los tiempos. En el texto Receptus, que es el texto que mayoritario, el texto que fue aceptado precisamente por la mayoría, pero no solamente por la mayoría, porque a veces la democracia no es la voluntad de Dios, eso lo creemos que pero en este caso no se trata de una democracia, sino de la receptibilidad que tuvo la palabra de Dios a través de los tiempos, y eso fue lo que se expuso exactamente. Por lo tanto, creemos que la palabra de Dios debe predicarse en su totalidad.
por lo que la cantidad de manuscrito, la calidad de lo mismo, la preservación hasta nuestros días nos testifican que tenemos la bendita palabra de Dios que se ha transmitido fielmente de generación a generación hasta el día de hoy. Y la recomendación finalmente es para que usted lea una Biblia. Para nosotros, por supuesto, hay otras personas que difieren de esto, pero para nosotros es el texto Receptus. Tenemos la Biblia Reina Valera, la 1909, la Reina del Oso, tenemos la Biblia del Oso, perdón, y la Reina Valera también 1960 podemos utilizar. Aquí es la que utilizamos generalmente, que toma el texto Receptus. Hay otras Biblias que no vamos a criticar aquí en este espacio, pero sí hay que tener en cuenta, y para eso es mejor entonces irnos a utilizar 2 o 3 Biblias. Para mí así son coherentes con lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Importantísimo, importantísimo. Recuerden que hay Biblias que tienen textos que han sido cortados a propósito, han sido manipulados, y hay Biblias que verdaderamente son heréticas, y de esas podemos hablar. La Biblia del Nuevo Mundo creo que es la de los Testigos de Jehová, que es una Biblia totalmente manipulada, como algunas otras también. Tengamos también muy en cuenta que ahorita la inteligencia artificial también puede inferir en esto y puede manipular fácilmente la palabra de Dios. Por lo tanto, creemos que si tenemos una Biblia en la casa y la tenemos empolvada, es mejor sacarla y leerla, y irnos allí a la fuente y dejar de utilizar tanto los celulares, porque a veces también a través de allí podemos ver que la Biblia se puede manipular fácilmente. Revisemos las diferentes versiones, no es que digamos solamente Reina Valera 60, ni que solamente la usen un tipo de versión en específico, pero sí tengamos un cuidado cuando de pronto veamos en los comentarios que digan este no fue inspirado, este no hizo parte de los manuscritos más antiguos, porque nos puede generar duda, pero tengamos la confianza y seguridad que tenemos la palabra escrita de Dios en su totalidad. Marcos 16, Juan 8, la mujer adúltera, 1 Juan 5, 7, entre otros pasajes que han querido sacar de las escrituras, son parte de las escrituras y los debemos leer y seguir predicando en las congregaciones y no dejarnos llevar por la confusión. Que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Seguimos a charlar. Adiós. Chao pues.